grabar la sesión. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy, ¿qué es el tema que vamos a tratar? El tema que vamos a tratar el día de hoy es la hormona paratiroidea y cuáles son los objetivos que nosotros vamos a ver. Vamos a ver para qué sirve, dónde está localizada, cuál es la anatomía de esa localización, un poco de su histología. También vamos a ver algunas de sus funciones más características que tiene con el fosfato inorgánico, el calcio, y cómo hay una vitamina específica que lleva esta hormona paratiroidea a cumplir su función. Muy bien. Entonces vamos a empezar hablando de algunas generalidades. De primero tenemos que saber que el único propósito de las glándulas paratiroides es el control del calcio en la sangre. Y este rango siempre va a ser muy estrecho, va a ser aproximadamente entre 9 y 10.2. De este modo es que las glándulas paratiroideas van a controlar la cantidad de calcio en los huesos y por lo tanto también la fuerza y la densidad ósea. A pesar de que las glándulas paratiroideas están localizadas al lado y a veces dentro de la glándula tiroidea, no van a tener ninguna función en común. Es por eso que nosotros esta clase, pues no iniciamos con hormona tiroidea. Nosotros bien pudimos haber iniciado con hormona tiroidea, pero como les estoy comentando, ni esta ni la hormona tiroidea van a tener relaciones en común. Muy bien. Entonces, sabemos que la glándula tiroidea va a regularnos el metabolismo del cuerpo y este no tiene ningún efecto sobre los niveles del calcio. Mientras que la glándula paratiroidea y las hormonas que ésta segregan van a regular los niveles de calcio y no tienen ningún efecto en el metabolismo. Entonces, ¿qué es el calcio? El calcio es el elemento que permite la conducción normal de corrientes eléctricas a lo largo de los nervios, la forma en que nuestro sistema nervioso se comunica y también cómo habla un nervio a otro. Entonces recordemos que cómo es que se comunicaban las señales eléctricas de nuestras neuronas era por medio de canales de calcio, ¿sí? Que cuando se liberaba calcio se producía una reacción electroquímica que era la que mandaba las señales a las neuronas. Entonces, nuestro cerebro funciona por completo debido a los flujos de calcio que viajan dentro y fuera de las células nerviosas. Muy bien. Pero aparte de esa función que tiene el calcio, recordemos que también es el responsable de la contracción muscular. Entonces, ya conocemos las principales funciones del calcio, entonces ya podemos explicar por qué es que las personas tienen sensación de hormigueo en los dedos, calambres en los músculos de sus manos cuando los niveles de calcio están por debajo de lo normal. Entonces, por ejemplo, una caída repentina de los niveles de calcio puede hacer que los pacientes se sientan raros o confundidos, como que si el cerebro no estuviera funcionando correctamente. El cerebro exige un estado normal de equilibrio a nivel de calcio, por lo que cualquier cambio en la cantidad de calcio puede causar que el cerebro se sienta mal y del mismo modo el exceso de la hormona paratiroidea nos va a causar a nosotros demasiado nivel de calcio. Y esto a su vez también nos va a causar reacciones adversas, como que la persona se sienta agotada, sufra de insomnio, que se sienta más irritable e incluso una disminución de la memoria. De hecho, los síntomas más comunes en pacientes con enfermedad paratiroidea están relacionados con el cerebro. No es tanto con la debilidad, no es tanto con la disminución del material óseo, sino que más que todo están relacionados con el cerebro, donde incluye la depresión y la falta de energía. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos que supongamos que se segrega demasiada cantidad de hormona paratiroidea? Lo que se hace es eliminar esta glándula. Se elimina esta glándula enferma y se va a tratar con fármacos que promuevan la liberación de calcio, ya que en este caso ya nosotros ya no vamos a tener una hormona paratiroidea que nos ayude a esta producción de calcio en sangre, entonces ya necesitaríamos nosotros consumir lo que son medicamentos que regulen los niveles de calcio. Ok, entonces sabemos que el calcio y el fosfato van a ser muy esenciales para la vida, porque ya vimos nosotros como tal que sí desempeñan funciones muy importantes nuevamente, como la producción de señales electroquímicas en las neuronas, contracción muscular, formación de tejidos duros como lo que son los huesos y los dientes, y también pueden regular algunas de las funciones metabólicas y la transducción de las Probando la señales. compu. Entonces, ¿cuáles son las dos fuentes principales de lo que es el calcio y el fosfato inorgánico? Esto es que dos hormonas, la 1,25 dihidroxivitamina D, también llamada calcitriol o también vitamina D, y la paratrina, o también llamada hormona paratiroidea. Entonces, este concepto es muy importante que se lo aprenda. Entonces,
Estas dos sustancias van a regular la absorción intestinal de calcio y fosfato inorgánico y la liberación de calcio y fosfato inorgánico hacia la circulación tras la reabsorción ósea. Entonces, ya vimos cuáles son las fuentes principales, ya vimos cuáles son las funciones de estas, y ahora vamos a ver cuáles son los principales procesos para eliminar el calcio y el fosfato inorgánico de la sangre. Y esto es por medio de la excreción renal y la mineralización del hueso. Ambos son procesos que están regulados nuevamente por las sustancias que ya les había comentado, que es la vitamina D y la hormona paratiroidea. También existen otras hormonas y factores de crecimiento paracrinos que también van a regular esta homeostasis de calcio y fosfato inorgánico. Muy bien, entonces, ahora que ya vimos estas pequeñas generalidades, vamos a ver Vamos. específicamente cuáles son las funciones cruciales del calcio y el fosfato en la fisiología celular. Muy bien. Vamos a empezar hablando de que existen dentro de nuestro cuerpo tres tipos de calcio, que está el calcio ionizado, calcio unido a proteínas y calcio en complejo. Muy bien. El más importante de este es el calcio ionizado, que también se le conoce como calcio libre. Es el calcio que fluye libremente en la sangre y que no está adherido a proteínas. Entonces, ¿eso por qué es? Nosotros sabemos que todas las células necesitan calcio para trabajar. Entonces, el calcio es una forma de ayudar a los dientes y huesos fuertes. Igualmente es importante para la función cardíaca y ayuda a la contracción muscular y las señales nerviosas y la coagulación de sangre. ¿Y esto únicamente para qué? Para lo que es el calcio ionizado. También tenemos el unido a proteínas que forma un 45%, ¿ok? Y por último tenemos en complejo que forma el 5%. ¿A qué me refiero yo cuando está en complejo? En complejo significa que está unido a otras moléculas, como por ejemplo el bicarbonato, el citrato y el fosfato. Eso es lo que significa unido a un complejo. Ok. Vamos a continuar entonces con las funciones de lo que es el fosfato inorgánico. Yo ya les hablé bastante del calcio, pero este pequeño tema todavía no lo hemos tocado mucho a fondo. Entonces, ¿qué es el fosfato inorgánico? Recordemos que el fósforo es un elemento que se encuentra en el organismo y está formado como parte de compuestos orgánicos como proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, etcétera, o también como fosfatos inorgánicos cumpliendo funciones diversas tanto en el transporte de energía como en la estructura y mantenimiento del pH de los líquidos corporales. Las cifras séricas de fosfato se deberán interpretar junto a las de calcio sérico. Las concentraciones séricas de ambos vienen determinadas por el equilibrio que se produce entre la absorción y la excreción de los renales y el intestino. Entonces, todos estos procesos están regulados nuevamente por lo que es la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. Las concentraciones de fosfato sérico tienen un ritmo circadiano. Esto recordemos que el ritmo circadiano o ciclo circadiano es el ciclo normal del sueño. Entonces, este presenta valores mayores a los normales y menores por la tarde, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos sacamos de levantar este fosfato sérico, como cumple funciones de un aumento de energía, va a estar elevado cuando nosotros nos estamos despertando. ¿Y esto por qué? Porque recordemos que al momento en que nosotros estamos despertando, estamos reactivando todas las funciones orgánicas y por lo tanto necesitamos mayor producción de energía. Entonces, ya por la tarde, ya que estemos despiertos, esta producción de fosfato inorgánico va a empezar a disminuir. En la sangre, el fósforo está presente como fosfato inorgánico y ácido fosfórico orgánico. La pequeña porción de fósforo orgánico extracelular existe y se halla casi exclusivamente en forma de fosfolípidos. Entonces tenemos que la hipofosfatemia puede ser definida como la concentración de fosfato inorgánico en el suero, por debajo del intervalo de referencia. Entonces, los signos y síntomas de la hipofosfatemia pueden incluir el sistema cardiopulmonar, el esquelético, el neuropsiquiátrico y el neuromuscular. Y también puede deberse a la pérdida renal de fosfato, pérdida desde el tracto gastrointestinal y el pasaje de fosfato desde el espacio extra al intracelular. Por último, tenemos la hiperfosfatemia, que es usualmente secundaria a la incapacidad del riñón de excretar este fosfato. Otros factores pueden relacionarse al incremento de la ingesta o al pasaje de fosfato desde el tejido hacia el fluido extracelular. Muy bien.
Entonces, recordemos, compañeros, que qué es lo más difícil que puede presentarse para nosotros al momento de leer un nuevo tema. Lo más difícil no es tanto entenderle, lo más difícil es que a nosotros nos están presentando conceptos nuevos que nosotros no hemos visto, como por ejemplo, si alguien no sabe qué es fosfato inorgánico y se lee todo el capítulo de hormona paratiroidea, no va a entender mayor cosa de lo que le están explicando. Entonces, un consejo que yo les puedo dar en este caso es que si ustedes no van entendiendo alguna palabra, la que yo les diga o la que ustedes están leyendo la presentación en el libro, las van anotando y van haciendo su glosario. Créanme que con esto sí se les va a quedar muchísimo más. Muy bien. Y también si sienten que voy hablando muy rápido, por favor me lo dicen. Igual, todo lo que yo estoy diciendo, esto yo ya lo coloqué en un resumen. Entonces yo al momento de terminar la clase se los voy a pasar para que lo puedan leer. Muy bien. Entonces, sabemos que entonces el fosfato inorgánico va a ser un elemento fundamental en lo que es la alimentación y se va a almacenar en grandes cantidades en lo que es el mineral del hueso. La mayor parte de este fosfato inorgánico se encuentra como una forma ionizada. Ya vimos que las formas ionizadas es la forma libre en la que circula por el torrente sanguíneo. Entonces, este fosfato inorgánico ionizado circula a un aproximado de un 20%. Los demás están unidos como forma de proteínas o complejos con cationes. Dado que las partes blandas contienen 10 veces más fosfato inorgánico que calcio, las lesiones tisulares, como por ejemplo las de aplastamiento o muerte masiva de células musculares, pueden producir hiperfosfatemia, como consecuencia de la cual la cantidad adicional de fosfato inorgánico en los complejos de calcio y se produce la hipocalcemia aguda. Muy bien. Entonces, esto es únicamente para lo que es el fosfato inorgánico. Ahora vamos a hablar un poquito de anatomía. Pero jóvenes, ahorita que ya vamos más o menos a la mitad de la clase, porque esta clase la verdad es que es bastante cortita, va a durar más o menos entre 30 minutos, 45 minutos. Mi compañero Dani les va a hacer una pequeña presentación que es muy importante y quisiera que le pusieran bastante atención. Entonces voy a dejar de compartir un segundito la pantalla para que se las pueda presentar. Ok, ya ahorita él se los va a presentar, solo tiene un poquito de problemas para presentar la pantalla, pero ahorita se los presenta. ¿Me escuchan ahora? Disculpen. Sí se escucha. Gracias. Entonces miren yo solo les queríamos aclarar algo. Esta clase de hormonas tiroideas y paratiroideas y la siguiente, que es clase de hormona sexual, van a ser clases totalmente gratis aún. Sin embargo, el próximo bloque, pues sí, ya nos vamos a ver, pues, obligados pues ya pedir un poco de remuneración por nuestro trabajo. Entonces, en el bloque de cardio, así es como está distribuido, miren. Espérenme. Cardio está así. Están estos capítulos que son excitación rítmica del corazón, ciclo cardíaco, física de la circulación y todas las que miran acá.
Si se dan cuenta, en muchos, solo 2 veces, los capítulos van a venir en pares. Eso quiere decir que van a haber 2 capítulos por semana. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra distribución? Cuando haya un capítulo por semana, su inversión va a tener que ser de 35 quetzales con nosotros. Si hay otro capítulo que es solitario, igual de 35 quetzales, pero cuando ya sean 2 capítulos, sean en pares, van a ser de 50 quetzales. Entonces, esto es si quieren solo recibir, por ejemplo, un capítulo. Digamos que alguien dice, bueno, el único capítulo que quiero es el de excitación rítmica, o el de ciclo cardíaco, o el de gasto cardíaco. Solo tendrían que pagar, pues, individualmente cada uno. Sin embargo, si ustedes quieren ahora, abarcar todo el bloque, así va a estar la cosa. Si alguien viene e individualmente nos dice, mira, yo quiero recibir las clases y los documentos de apoyo y pues nuestra ayuda y todo eso, va a costar 250 por individualmente. Sin embargo, si ustedes vienen en pareja, ya les va a costar 240 y si vienen en tríos o más, les va a costar 230. Miren, muchachos, la verdad es que nosotros con Juanca, yo soy estudiante de tercero, Juanca es estudiante de cuarto, nosotros sabemos lo estresante que es la clase de fisiología. Juanca la recibió presencial, perdón, y yo la recibí en línea. Si bien algunos saben cómo es la clase, algunos han de saber cómo es la clase presencial, otros han de saber cómo es la clase en línea, estaremos de acuerdo que la clase no varió su dificultad o no varió tanto a cuando era presencial a cuando es virtual. Entonces, lo que queremos hacerles saber es que aquí estamos siempre para apoyarlos y que si ustedes se quisieran meter, este va a ser el costo de nuestras clases. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a manejar? Al grupo en el que estamos todos, ese grupo no se salgan. ¿Por qué? Porque ese grupo no se va a desintegrar, ese grupo lo vamos a dejar, ese grupo va a estar ahí para nosotros y para ustedes, por si ustedes como compañeros de fisiología, que pues ya vieron que tienen un montón, se quieren hablar o tienen alguna duda entre ustedes, pues siempre van a poder escribirse por ahí. Sin embargo, si ustedes se quisieran meter a alguna de nuestras clases, ya sea individualmente o pues ya sea todo el bloque que va a ser el siguiente, pues les vamos a estar mandando un link para que se unan a un grupo de WhatsApp ya más privado. Este link va a ser solamente para los que quieran meterse a las clases, no importa si es individual o si es pues por parejas o si es por tríos o más. Entonces, eso es lo único que les quería decir, compañeros, y espero que realmente les sea de mucho apoyo y espero que seamos de mucho apoyo para ustedes. Gracias. No sé si quieres agregar algo, Juanca. Creo que resumiste la información más importante, pero me gustaría aclarar que estos jóvenes lo hacemos para que ustedes comprendan mucho mejor de los temas de fisio. Obviamente, como mi compañero dice, pues nosotros ya él está a un paso de entrar al externado, yo ya estoy en el externado. Entonces, este proyecto principalmente lo iniciamos por ustedes, porque el año pasado vimos nosotros de que sí, a veces fisios se los ponían muy complicados. Recordemos que el sistema de la San Carlos no es un sistema donde ustedes aprendan, es un sistema donde ustedes estudien temas innecesarios, cosas innecesarias y las apliquen en una prueba sin sentido. Entonces nos dimos cuenta de que sí les preguntan cosas muy difíciles, cosas muy rebuscadas en el libro, que al final no tenían mucha relevancia con el tema, o bien les preguntaban cosas de lógica que a veces no están tan implícitas en el libro. Yo me di cuenta bastante del libro de Bernie Levy, de que la verdad es que no está muy bien organizada la estructura en cómo les da la información. Por ejemplo, no les da a ustedes o no les aporta a ustedes una mayor definición de los temas. Por ejemplo, apenas si les mencionaba qué era el calcio, para qué funcionaba, no les decía para qué era el fosfato inorgánico. Entonces siento yo que sí les falta muchísimo a este libro para que ustedes lo puedan entender mejor. En cambio, con Wheaton pues no hay tanto problema. Wheaton la complejidad que tiene es un poquito para entenderle cómo es que funcionan los procesos, pero en cambio Levy y Bernie lo que tiene es que no les explica a profundidad. Y lo malo es que en el examen a ustedes qué preguntas les van a venir son preguntas de lógica. ¿Qué es lo que hace cada hormona? ¿Cuándo se eleva? ¿Cuándo disminuye? ¿Qué pasa si tenemos exceso o disminución de esta hormona? Entonces es por esto que nosotros decidimos emprender este proyecto de fisiología,
porque normalmente nuestra página servía como apoyo para los estudiantes que querían ingresar a la USAC. Pero nos dimos cuenta, como les decíamos, que sí está produciéndose este problema con fisiología. Ese fue el principal motivo por el cual nosotros decidimos iniciar el proyecto. La segunda razón es, pues como yo les mencionaba, ya, pues yo ya estoy en el externado y Dani está en tercero, ya estamos a un paso ya de empezar en el hospital. Y obviamente nosotros pues nos piden nuestros instrumentos y todo lo que tenemos que llevar. Y esto obviamente nosotros lo tenemos que comprar. Ese fue el segundo punto. Pero como les menciono, estas tutorías son para ustedes, son para ayudarlos. Entonces tampoco les queremos cobrar algo tan excesivo. Si se dan cuenta, hay algunos que cobran 40, 50, pero nosotros tratamos de cobrarles 35, que sentimos nosotros que es lo más económico. Pero igual aceptamos nosotros cualquier sugerencia que tengan y nuevamente les recalcamos que no se vayan a salir del grupo. ¿Esto por qué? Porque a veces nosotros les podemos mandar algún resumen que tengamos, algo así como el que yo subí el día de ayer a Facebook, también se los podemos ir mandando de vez en cuando. O por ejemplo, para la unidad de cardio, pues tampoco les digo que todas se las vamos a cobrar, les vamos a hacer una que otra gratis para que ustedes puedan ingresar y no se van a salir del grupo. Entonces, primero que nada, les agradezco estar en estas dos clases. Les recuerdo que también el día de mañana a la misma hora está la presentación de hormona tiroidea y cualquier duda que ustedes tengan, por favor, me la comenten. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la presentación. Entonces, disculpen esa pequeña interrupción, pero resumiendo todo lo que hemos visto, ya vimos cuáles son las generalidades de esta hormona paratiroidea, ya vimos las funciones principales del calcio, vemos las funciones del fosfato inorgánico, y ahora vamos a pasar a lo que es el tema de la anatomía. La anatomía de la hormona paratiroidea, en este caso hormona tiroidea, no es muy compleja. De hecho, en esta presentación se resume más bien, digamos, todo lo que se va a ver en esta glándula, porque si es muy cortita, no tiene mayor complejidad. Entonces, de primero lo que podríamos decir es que estas glándulas paratiroideas son pequeñas del sistema endocrino, que se encuentran al lado del cuello detrás de la glándula tiroidea. Muy bien. Entonces, esta es la glándula tiroidea. Y recordemos que lo vamos a ver desde una vista posterior. Entonces, ya en esta vista posterior nos vamos a encontrar que estas pequeñas protuberancias de color amarillo van a ser las glándulas paratiroideas, que van a secretar la hormona PTH. Ok. Entonces, las glándulas paratiroideas nos van a controlar el calcio en el cuerpo, la cantidad de calcio en los huesos y el calcio en la sangre. El calcio es el elemento más importante de nuestro cuerpo y nosotros ya vimos que lo utilizamos para controlar varios sistemas, por lo que es regulado con mucho cuidado. Las glándulas paratiroideas van a controlar el nivel del calcio en la sangre o también denominado lo que es la calcemia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo principal que se tienen que aprender de esta diapositiva que yo les acabo de mencionar? Lo principal es el tipo de célula que predomina en el parénquima. Ok, ¿cuál es este tipo de células? Son las células principales. Entonces, todos sabemos que las glándulas paratiroideas son cuatro. Son normalmente del tamaño de un grano de arroz. De vez en cuando puede ser tan grande como un guisante, pero siguen siendo normales. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, las glándulas paratiroideas son órganos ovoideos de color café y en ocasiones son bilobuladas y suaves. Histológicamente están rodeadas por una capa de tejido fibro conjuntivo. Y estas glándulas van a estar compuestas por un plexo vascular del cual se desprenden las células que forman el órgano, además de tejido adiposo que varía en cantidades dependiendo de la edad. En la pubertad este es escaso y en la quinta década de la vida va a ocupar el 50% del componente del órgano. Entonces imagínense, si ya más o menos a partir de los 50 años ya empieza a ocupar un 50%. Entonces, las glándulas paratiroideas están compuestas por dos tipos celulares. Como ya les había mencionado, la principal, valga la redundancia, que son las células principales y las oxifílicas. La tinción de hematoxilina y eosina en las células principales son en el citoplasma, son de color rosa pálido o intenso dependiendo del contenido del glucógeno. En el interior del citoplasma van a contener gránulos de la hormona paratiroidea, mientras que las oxifílicas son de abundante citoplasma acidófilo y se deben a la presencia de abundantes mitocondrias. Entonces, nuevamente yo les repito, ¿qué es lo más importante de la anatomía de las glándulas paratiroideas? Es esto que está acá.
que el tipo de célula que más predomina en este tipo de glándulas es la célula principal. Ok, esa sí se puede decir que es una pregunta de examen. Fuera de eso, no creo que les van a preguntar más de anatomía, pero siempre es bueno saber. Ok, ahora, ¿cuál es la regulación fisiológica del calcio y el fosfato? Es por medio de la paratirina, que ya vimos nosotros que es la hormona paratiroidea, y la 1,25 dihidroxivitamina D, que también la conocemos como vitamina D, hacia secas. Entonces, normalmente a estos dos compuestos, a estas dos sustancias, se les conoce como hormonas calcitrópicas. ¿Y esto por qué? Porque son las que nos van a ayudar a nosotros a regular el calcio en la sangre. Muy bien. Ahora ya pasamos ya a nuestros últimos temas, como yo les mencionaba al inicio de la clase, esta va a ser una clase muy cortita y vamos a hablar de la paratirina o la hormona paratiroidea. Vamos a ver para qué sirve, cuáles son sus funciones importantes, qué pasa si hay una disminución, qué pasa si hay un aumento, todo eso lo vamos a tener que saber nosotros. Ok, entonces, nosotros ya vimos que la hormona paratiroidea nos va a aumentar los niveles de calcio cuando éste disminuye. Pero ¿cómo es que realiza este proceso? Sabemos que al igual que todas las glándulas endocrinas, las glándulas paratiroideas van a producir la hormona paratiroidea, que es una pequeña proteína capaz de hacer que las células distantes en el cuerpo reaccionen de manera específica. Las hormonas paratiroideas tienen una influencia poderosa en las células de los huesos y hace que el calcio se libere en el torrente sanguíneo. Recordemos que qué célula es la que nos va a degradar a nosotros el hueso son los osteoclastos. Muy bien. Entonces, el calcio es el componente principal de la estructura de los huesos y es el que les da la rigidez. Bajo la presencia de la hormona paratiroidea, los huesos van a renunciar a este calcio en un intento de aumentar los niveles de calcio en la sangre. En condiciones normales, este proceso va a estar ajustado constantemente a la cantidad de calcio en nuestros huesos y se mantiene normal. ¿Esto qué quiere decir? Que supongamos que nosotros tenemos, recordemos que lo normal es entre 9 y 10,5. Ok, supongamos que tenemos entre 9 y 10. Entonces, muy bien, nuestros niveles de calcio están disminuidos. Pero recordemos que lo normal nuevamente es entre 9 y 10. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a empezar a degradar poco a poco el hueso para que suelte una sustancia y que nuestro calcio no disminuya a menos de 9 ni tampoco aumente a más de 10. Entonces es gracias a esto que se regula bastante bien con la hormona paratiroidea, que va a ser dependiendo de la cantidad de calcio que nosotros tengamos en los huesos y en el organismo, esta hormona va a actuar. Entonces, cuando los huesos están expuestos a altos niveles de la hormona paratiroidea durante varios años, ¿qué es lo que va a pasar? Que los huesos se empiezan a volver débiles, quebradizos y más propensos a fracturas. La otra manera en la que la hormona paratiroidea actúa para aumentar los niveles sanguíneos de calcio es a través de su influencia en los intestinos, bajo la presencia de la hormona paratiroidea en el revestimiento del intestino. Y este se vuelve más eficiente en la absorción de calcio que normalmente se encuentra en nuestra dieta. Entonces, si a ustedes les hacen la pregunta de dónde es que se absorbe esta hormona paratiroidea, recordemos que es en el intestino, sale de la glándula tiroidea, va hacia el intestino, se absorbe, se va a la circulación y por último llega a nuestros huesos. Y es ahí donde tiene su acción en los osteoclastos para que estos empiecen a degradar poco a poco el hueso y ¿qué van a hacer? Van a producir más calcio. Muy bien. Entonces, sabemos que esta hormona es la principal que protege de la hipocalcemia. Muy bien. Las principales dianas en su acción van a ser los huesos y los riñones. La hormona paratiroidea también va a intervenir en un circuito de la prealimentación positiva o retroalimentación positiva mediante la estimulación de 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, vamos a ver que también existen algunos datos breves de esta función de la glándula paratiroides. Entonces, vamos a empezar que esta glándula monitorea el calcio en la sangre las 24 horas del día. Las cuatro glándulas paratiroideas van a aumentar o disminuir la producción de esta hormona en respuesta a los niveles de calcio en la sangre. Cuando el calcio en la sangre baja, las glándulas paratiroideas aumentan en la sangre, mientras que si el aumento de esta hormona paratiroidea provoca que los huesos liberen el calcio en la sangre. Cuando el calcio en la sangre sube, las glándulas paratiroideas van a dejar de producir PTH u hormona paratiroidea. El calcio es el elemento más importante para la función normal del sistema nervioso, el sistema muscular y el
sistema musculoesquelético. Entonces, el calcio a nosotros nos proporciona el sistema eléctrico de los nervios y de los músculos, permitiendo que estos puedan conducir electricidad y los músculos se puedan contraer. Por esta razón, la enfermedad paratiroidea, que es la producción excesiva de la hormona paratiroidea, valga la redundancia, por un tumor en la paratiroides, va a elevar el calcio en la sangre y causa síntomas en el sistema nervioso, los músculos y los huesos. Nunca va a ser normal tener niveles de calcio por encima de 10.1. Como yo les mencionaba al inicio de la clase, lo normal es tenerlo entre 9 y 10. Ya 10.1 para arriba ya se consideran niveles anormales. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura, síntesis y la creación. La PTH se segrega en forma de un polipéptido de 84 aminoácidos y se segrega como prepo-PTH, que es procesada mediante la proteólisis para dar como resultado la pro-PTH en el retículo endoplásmico y luego para obtener ya la hormona paratiroidea como tal en el aparato de Golgi y las vesículas secretoras. Entonces, yo sé que ahorita lo que acabo de decir parece trabalenguas, pero ¿qué es lo que necesito yo que se aprendan de esto? ¿Cómo es que se forma la pre-pro? Esto se forma por la proteólisis. ¿Cómo se produce la prohormona paratiroidea? Esta se forma en el retículo endoplásmico y ya la hormona paratiroidea como tal, ya el resultado final, se da en el aparato de Golgi y las vesículas secretoras. Entonces, la PTH tiene una semivida corta en la circulación de aproximadamente 2 minutos, lo cual es compatible con su función de la regulación y continua del calcio plasmático. Muy bien. Lo normal para ustedes es que en el examen no les pregunten la vida media, entonces no es tan necesario aprendérselo. Pero igual es sencillo, la vida media de la hormona paratiroidea es aproximadamente de 2 minutos en la circulación sanguínea, por lo que tiene unos niveles de vida muy cortos, es de las más cortas a nivel de las hormonas. Y por último tenemos al receptor de paratirina o hormona paratiroidea. Este no es tan importante que se los aprendan, si se dan cuenta, tiene un montón de PTH, PTHRP. Entonces solo lo vamos a hablar un poquito a secas para que ustedes tengan un concepto general de los receptores de esta hormona. Entonces, como el receptor de la PTH también se une al péptido relacionado con la pro-PTH, suele denominarse receptor PTHRP, el cual se expresa en los osteoblastos del hueso y en los túbulos proximales y dista del riñón y es el receptor encargado de mediar las acciones sistémicas de la PTH. Entonces recordemos muy bien cómo es que se degrada el hueso. Se degrada a partir de los osteoblastos. Entonces, ¿quiénes van a ser los que tengan este receptor de la hormona paratiroidea? Son los osteoblastos. Entonces, cuando esta hormona llega a los osteoblastos, ¿qué va a pasar? Van a empezar a degradar el hueso y al momento de degradar el hueso van a aumentar los niveles de calcio en la sangre. Muy bien. Ahora pasemos ya a lo último, que es la vitamina D y cómo es que funciona. Ok, es una vitamina principalmente liposoluble. Su forma más activa es denominada calcitriol. Se considera una hormona compleja que no solamente interviene en la homeostasis del calcio, sino que además tiene otras múltiples funciones a nivel de diversos órganos. Estos incluyen, por ejemplo, la regulación del crecimiento celular. Muy bien. Hay dos tipos de vitamina D, la D3 y la D2. Vamos a empezar definiendo cuál es la D3. La D3 es el colecalciferol y la vitamina D2 es ergocalciferol. Ok, entonces, ¿cuáles son las funciones de cada una? Nos vamos a centrar ahorita específicamente en la D3, que es la que nos interesa. Esta es la principal fuente de vitamina D en el ser humano y esta se sintetiza en la piel por acción de la luz ultravioleta sobre el 7 de hidrocolesterol, que es el que está acá. Miren, una vez que la piel recibe lo que es la radiación ultravioleta, a partir del 7 de hidrocolesterol me va a formar colecalciferol. Muy bien, ahora este colecalciferol en el hígado por acción de la 25 hidroxilasa me va a dar 25 hidroxicocalciferol. Y por último, ya en el riñón, que es la última etapa de la transformación por medio de la 1-alfa hidroxilasa, me va a dar 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ok, este trabalenguas que les acabo de decir en el último tema ya es específicamente denominada vitamina D. Este es únicamente el nombre bioquímico, pero el nombre general de este compuesto es vitamina D. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las funciones específicas de esta vitamina D?
Una de las funciones principales es ayudar al cuerpo a reabsorber el calcio, que es uno de los minerales esenciales para la formación de los huesos. En la infancia se utiliza para producir y mantener el sistema óseo. La vitamina D también desempeña un papel indispensable en el mantenimiento de los órganos y algunas de las funciones que interviene van a ser las siguientes que les voy a mencionar, que la verdad es que sí tienen muchísimas funciones lo que es la vitamina D. Y nuevamente recuérdense, no es necesario ahorita que escriban todo lo que les estoy diciendo, porque todo lo que yo les voy a decir, yo ya lo coloqué en un resumen, que esos yo se los voy a mandar al finalizar la clase. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones entonces de esta vitamina? Van a regular los niveles de calcio y fosfato inorgánico. Promueve la absorción intestinal de fosfato y calcio a partir de alimentos a nivel renal. Participa en el desarrollo del esqueleto mediante la contribución de la formación y la mineralización ósea. Interviene en los procesos del sistema inmunológico. También se dice incluso que podría tener propiedades autoinmunitarias y anti-envejecimiento. Entonces, ya vimos sus funciones, pero vamos a ver qué ocurre en una deficiencia o en un exceso de vitamina D. Hablemos de primero de las deficiencias. Siempre hay situaciones en las que no se adquiere suficiente calcio con la dieta, dando lugar a una deficiencia de esta vitamina. Las consecuencias de esto van a provocar que aumente el riesgo de desarrollar raquitismo, que lo vamos a ver un poco más adelante, y la osteoporosis. También tenemos lo que es la hipocalcemia, que son las bajas concentraciones en sangre de calcio. Y por último tenemos la osteomalacia, que es una patología que debilita los huesos. Entonces, esas son las principales patologías que podrían suceder si la vitamina D no se encuentra en niveles óptimos en la sangre. Además, la deficiencia también podría estar vinculada con la disminución de la función cognitiva y la aparición de enfermedades crónicas, siendo las más frecuentes el cáncer de mama, colon, próstata, ovarios, etcétera. También de enfermedades inmunológicas, cardíacas y trastornos intestinales. Por último, la deficiencia de vitamina D puede provocar que la función muscular se altere y se realicen diagnósticos erróneos de patologías como en el caso de la fibromialgia. Ok, ahora pasemos al exceso de esta vitamina. El exceso de la vitamina D en el organismo también puede tener algunas consecuencias negativas para la salud, como por ejemplo, demasiado puede hacer que el intestino absorba el calcio que no es necesario, lo cual va a provocar niveles altos de este mineral en la sangre y va a favorecer las siguientes situaciones. Depósitos de este mineral en tejidos blancos como los tendones, el corazón y los pulmones, aumento de la probabilidad de la persona que sufra episodios de confusión y desorientación, posibilidad incluso de que se lleguen a dañar los órganos y un aumento de la probabilidad de que se formen los cálculos renales. Aparte de esto, también existen otras dos consecuencias negativas del exceso de la vitamina D, que podría estar relacionado con problemas gastrointestinales, como por ejemplo las náuseas, vómitos o inclusive el estreñimiento. Se cree que esta puede provocar inapetencia y pérdida del peso involuntario, que quiere decir que la persona va a dejar de tener hambre y por lo tanto va a empezar a comer menos. Y al momento de comer menos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la persona pierda peso. Entonces, todo esto va a estar regulado siempre por la vitamina D. Entonces, no la podemos tener en exceso, tampoco la podemos tener disminuida y siempre la vamos a tener que tener en valores normales para que no haya una degradación excesiva de lo que es el hueso y por lo tanto no haya una elevación excesiva de lo que es el calcio. Muy bien. Entonces, hasta aquí yo ya les dije lo más importante y todo lo que ustedes tienen que saber de lo que es el capítulo 40 que les menciona de la hormona paratiroidea. Muy bien. Entonces, ya que yo ya les dije todos los datos más relevantes, vamos a pasar a un pequeño resumen, que esto ya no se los hice con texto, sino que se los hice con más imágenes. Entonces, vamos a empezar diciendo que esta hormona paratiroidea se forma en lo que son las células principales de las glándulas paratiroides, las cuales son cuatro y se encuentran justo detrás de la glándula tiroides. La velocidad de formación de la hormona paratiroidea se encuentra fuertemente regulada por los iones de calcio que van a estar presentes en el líquido extracelular. Descensos en la concentración de este ion van a determinar grandes aumentos en la tasa de la formación de la hormona paratiroidea. Entonces, van a haber casos en que esta hormona va a estar aumentada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si esta hormona se aumenta?
se van a hipertrofiar las glándulas paratiroideas. Y esto me va a causar dos casos, ¿sí? Esto puede causar dos casos. Uno es el raquitismo y el embarazo. Puede estar presente en cualquiera de los dos una hipertrofia de la glándula paratiroides. ¿Y esto qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es una disminución de la absorción de calcio a nivel intestinal. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son los efectos de la hormona paratiroidea. Entonces, un aumento de la hormona paratiroidea a nivel renal me va a aumentar a mí la reabsorción de calcio, a su vez disminuyendo la reabsorción de lo que es el fosfato. Entonces, se eleva la hormona paratiroidea, esto actúa a nivel del sistema renal, y esto que va a causar un aumento en las concentraciones de calcio en la sangre y va a disminuir la reabsorción del fosfato. Ok, entonces, otro efecto importante es que a nivel del hueso la hormona PTH va a movilizar la reabsorción de calcio y fosfato. Y esto hace que a través de dos fases, una fase rápida que consta de minutos y se aumenta progresivamente, en la cual se ve envuelta la activación de células óseas ya existentes, como en el caso aquí de los osteocitos. Entonces, esta va a ser rápida y va a durar poco. Esta puede, inclusive en 2 minutos, ya lo está realizando los osteocitos para degradar este hueso y formar el calcio. Ahora bien, sin embargo, esto que les acabo de mencionar es contradictorio, ya que los osteocitos y los osteoblastos tienen una naturaleza osteoblástica. ¿Esto qué quiere decir? Que los osteocitos lo que normalmente hacen es que producen calcio para el hueso, pero en este caso los van a degradar. Por último, entonces, vamos a tener lo que es la fase lenta. En la fase lenta ya actúan los osteoblastos. Entonces, estos pueden durar aproximadamente días o semanas y es el resultado de la proliferación de estos osteoclastos, ¿sí? Entonces, estos son los que me van a agradar a mí el hueso, pero va a ser de una manera lenta, va a ser poco a poco para producirme más calcio y más fosfato inorgánico según las necesidades del cuerpo. Ok. Y entonces ya pasamos a nuestra última diapositiva. Entonces, nosotros sabemos además que la hormona paratiroidea participa en la activación de la 25-hidroxicalciferol y lo va a convertir en una 25-dihidroxicalciferol. Nosotros sabemos que este compuesto se le conoce como vitamina D a secas. Entonces, esto es lo que va a provocar una mayor reabsorción a nivel intestinal del ion calcio, ya que se forma 1,25 de hidroxicalciferol, que es la forma activa de la vitamina D, la cual tiene mayor potencia que sus precursores y va a aumentar la absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, para todo esto es que a mí me va a servir la hormona paratiroidea. Si se dan cuenta, casi siempre les repito lo mismo. ¿Para qué sirve la hormona paratiroidea? Para aumentar los niveles de calcio. ¿Para qué sirve la vitamina D? Para aumentar los niveles de calcio. Entonces, esa es la única función que tiene para nosotros la hormona paratiroidea en el organismo. Aumentar los niveles de calcio en caso se requiera, como por ejemplo, cuando nosotros necesitamos una mayor contracción de las células musculares, cuando nosotros necesitamos un aumento en las velocidades neuronales, todo eso lo va a provocar la hormona paratiroidea para que se libere más calcio dentro de la sangre. ¿Ok? Entonces, esto fue todo lo que yo les podía explicar acerca de la hormona paratiroidea. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que cualquier duda que ustedes tengan, ya sea de cómo se forma la hormona paratiroidea, cómo se forma la vitamina D, por favor me la pueden realizar si quieren de una vez o si quieren me la pueden comentar por chat y yo con mucho gusto se la resuelvo. Ok. Entonces, espero que esta clase les haya servido mucho a todos. Por favor, cualquier duda que ustedes tengan o vayan teniendo en el camino, por favor me la avisen. Recuérdense que esta